Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Anta Silva del canal de Multiservicio de Electrónica. Espero te encuentres muy bien, tanto tú como tu familia. En esta ocasión vamos a analizar un circuito fundamental en las fuentes de alimentación conmutadas, el cual es de suma importancia para que la fuente pueda trabajar de manera correcta. Este circuito está conformado por componentes críticos que si uno de ellos llega a fallar, va a presentar serios problemas a la salida de la fuente de alimentación o incluso en la entrada. Suscríbete al canal, vamos a ir a la mesa de trabajo, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales una vez más con todos ustedes para que sigan aprendiendo este maravilloso mundo de la parte de las SMPS. Un fuerte abrazo, a la mesa de trabajo. Muy bien amigos, vamos a continuar con esta maravillosa clase de fuentes conmutadas. Como ustedes saben perfectamente, este es uno de los rubros al cual yo más amo en la parte de la investigación profunda de ellas, ¿ya? En este caso vamos a hablar de el circuito que se conoce como fuente, recibe varios nombres: fuente auxiliar, también se le conoce como fuente de apoyo, o también no lo llaman fuente, sino que simplemente le dicen bobinado. Bobinado de apoyo o bobinado auxiliar. Este circuito siempre va a existir en las fuentes de alimentación conmutadas. Siempre. ¿Por qué es tan importante? Porque él es el que va a alimentar, escúchame bien, alimentar definitivamente o definidamente, alimentar definidamente al BCC del integrado. Del integrado, vamos a llamarlo así, oscilador. Y ustedes saben perfectamente que el VCC es un voltaje positivo, típicamente de 12 voltios, aunque no es una ley, puede ser un poquito menos o un poquito más. Lo que quiero que me entiendas es que la fuente auxiliar, la fuente de apoyo o el bobinado auxiliar o el bobinado de apoyo es un circuito que va a alimentar definidamente al VCC del integrado oscilador. El VCC del integrado oscilador se alimenta primeramente a través de un circuito de arranque, pero después de eso pasa a segundo plano y tiene que tener un bobinado auxiliar. Esto lo había explicado cuando estaba explicando el circuito, cuando estaba explicando de dónde sale el VCC. En este caso no voy a explicar de dónde sale el VCC, yo quiero que el VCC ustedes ya saben de dónde sale. De repente en otro canal puedo subir esa información, pero ya no en este lo voy a subir tan seguido. Entonces, el VCC es el voltaje positivo y es el voltaje con que se alimenta, escúchame bien, se alimenta o come el integrado. O come el integrado. Es como, vamos a suponer, un ser humano o un animal, vamos a suponer. ¿Qué pasa si nosotros no nos alimentamos de manera correcta? No vamos a poder trabajar. Vamos a suponer que hagamos un trabajo X, me explico, y no estemos alimentados de manera correcta. Vamos a estar cansados, agotados, con dolor de cabeza, en fin. En el caso de un animal igualmente se puede enfermar, se puede hasta morir. Si no come, no se alimenta, se empieza a ver desnutrición, en fin. En el caso del integrado es lo mismo. Si no hay un voltaje de VCC que es con el que se alimenta o come el integrado, la fuente no puede trabajar correctamente. Ahora, ¿quién conforma este circuito? ¿Quién conforma este circuito, muchachos? Este circuito generalmente lo conforman 4 componentes. O puede ser 3 componentes. ¿Quiénes son los encargados? Vamos a ponerte así. Número 1, un bobinado. Bobinado del primario. Bobinado del primario chopper.
Cuando hablo del bobinado del primario chopper, hablo del transformador chopper. ¿Quién más? Número 2. Un diodo. Diodo rectificador. Diodo rectificador. ¿Ya? 3. Capacitor. Capacitor electrolítico. Capacitor electrolítico. Típicamente este capacitor electrolítico, escúchame bien, son 50 voltios lo que puede soportar máximo voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Es lo máximo. Es decir, cuando tú vas a revisar su serigrafía, por decirlo así, vas a encontrar que el capacitor dice 50 voltios a tanto microfaradio. Pero no es que iba a llegar 50 voltios, es que es lo máximo que puede soportar. Y número 4, en algunos casos lleva una resistencia. Así. ¿Hacia dónde se dirige esto? Se va a dirigir a el circuito integrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que sea el 8 el que tenga la palabra BCC. El voltaje tiene que ser rectificado porque el voltaje que sale del transformador es alterno. Entonces se tiene que rectificar, es una alterna de alta frecuencia y se tiene que rectificar, ¿verdad? Lo hace ese diodo y luego va a cargar el capacitor y ese capacitor se encarga de alimentar el circuito integrado en la parte de las baterías BCC. Busquemos los componentes en la tarjeta. Fíjate acá. Siempre, por regla general, tienes que buscar un capacitor pequeño en la parte primaria de la fuente de alimentación. Voy a acercarla. Esta clase es una de las mejores para explicar el detalle del circuito. Acá lo vemos, muchachos. Fíjate que en esta parte solamente encontramos 2 capacitores. Mira, tenemos el grande de B+ y tenemos otro pequeñito. Busquemos cuánto nos dice el capacitor. Vamos a buscar acá. Mira lo que dice ahí. 50 voltios a 47 microfaradios. ¿Te das cuenta que al lado de ese capacitor hay un diodo? Ahí está. ¿Qué pasa? El ánodo tiene que ir agarrado del bobinado primario del transformador chopper. El cátodo tiene que ir al positivo del capacitor. Y el positivo del capacitor, en este caso me parece que no hay resistencia. Por lo menos no veo resistencia en este punto. Acá dice como que si fuese una resistencia, pero aquí dice 0. Es como un tipo jumper. Si te das cuenta, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y se mete por acá. Y está llegando ahí. Ahora, en esta clase yo te voy a meter una práctica de lo que pasaría si llegara a fallar el diodo. ¿Ya? Yo voy a poner en riesgo esta fuente. Esta fuente está en buen estado. Ya, pero lo que quiero es que veamos y sigamos la práctica. Tengo el capacitor. Siempre te puedes guiar si no tienes mucha experiencia en la parte del seguimiento de circuitos y no tienes la hoja de datos, ¿verdad? Aquí tengo el capacitor. Ubícame el positivo del capacitor. Fíjate que acá tengo el negativo y este es el positivo. Yo volteo y este es el positivo. Voy a buscarte otro marcador. Mira, voy a buscarte uno rojo. Y esto que está acá, voy a acercarlo, por favor. Mira. Bien, ahí está. Esto que está acá es el positivo del capacitor. El positivo del capacitor está junto a un elemento que se conoce como diodo. ¿Al ánodo o al cátodo? Al cátodo. Al cátodo. Este es el positivo del capacitor, este es el cátodo del diodo y el negativo tiene que ir agarrado de acá, mira. Pasa por acá el negativo pasa por acá y se mete por acá. Parece que este marcador no me funciona, busquemos otro. Ahora sí, mira. Veamos de nuevo. El negativo pasa por acá y se mete por acá. ¿Ya? Eso que está ahí es tierra, porque va directamente con el negativo. El positivo está para este lado y va agarrado con el cátodo del diodo. Y el ánodo sí ya va agarrado con el bobinado auxiliar. Mira, pasa por acá y este es el bobinado auxiliar. Esta es la tierra y este es el bobinado auxiliar. Saca el voltaje alterno en alta frecuencia, pasa muchas veces a través de una resistencia
pasa por el ánodo del diodo rectifica, me la entrega el capacitor y el capacitor se mete por este lado, pasa por acá, se mete por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y está llegando al terminal. En este caso el 8. Sin diagrama, muchachos. Yo sin diagrama te supe que este es el terminal VCC del integrado. Vamos a conectar primero, vamos a hacer una medición y luego yo te voy a quitar qué es lo que pasaría si el diodo entra en falla. Vamos a suponer que el diodo se abra. Muy bien, he conectado la fuente de alimentación, la conecto por arriba y vamos a ir a la parte de la medición en esta zona con mucho cuidado. Muy bien, entonces preparo mi multímetro digital en escala de, puede ser de 20 voltios porque vamos a medir un voltaje bajo típicamente, aunque en algunos casos puede sobrepasar los 20. Vamos a voltearlo, vamos a ubicarnos en esta zona con mucho cuidado y voy a voltear la fuente así. Ojo con esto, perfecto. Me voy a parar acá. Necesito que me veas el multímetro digital y en la zona donde yo te marqué, el cátodo del diodo es este punto. Tengo un voltaje de ¿cuánto? Veamos. 15.9 voltios, 15.8 es un poquito variable. Eso en muchas ocasiones es cuando sucede que la tarjeta está en un ciclo de stand-by. Cuando él tiene carga, en muchas ocasiones él se estabiliza. En este caso no hay carga a la salida, ¿ya? Pero tenemos un voltaje de 15 voltios, ponte. Este es en el cátodo. El positivo se mete justamente en el cátodo, el positivo del capacitor, mira. Ahí lo tenemos, 15 voltios, ponte. Si yo sigo la línea que te marqué, paso por acá, se mete por acá y me lleva al integrado. Con cuidado para no hacer corto. Tengo 15 voltios. Excelente. ¿Qué pasaría si el diodo no estuviera, muchachos? ¿Qué pasa si el diodo fallara? Vamos a suponer que se abra el diodo. ¿Qué creen ustedes que ocurre? Bien, lo que vamos a hacer es una práctica fundamental, pero antes de quitar el diodo de esta tarjeta, incluso atreviéndome a colocarla en riesgo para que todas las personas que me sigan puedan aprender cosas nuevas. Bien, fíjate lo que voy a hacer. Vamos a voltear la tarjeta para este lado. Vamos a voltearla de este lado así. Y ya tenemos acá en esta zona, tenemos el capacitor y el diodo. Vamos a ver si logro detallar. Sí, parece que mira, ahí está el capacitorcito. Vamos a ponerlo de este lado para que me lo puedas ver mejor. De este lado, ahí tengo el positivo del capacitor y el diodo. Voy a acercarlo, mira, voy a acercarlo. Cátodo del diodo con el positivo del diodo. ¿Qué voy a hacer primero? Vamos a utilizar el osciloscopio. Vamos a utilizar el osciloscopio para que ustedes vean y me aprendan. Vamos a encenderlo, vamos a utilizar este pequeño osciloscopio portátil. Muy bien, y vamos a irnos con este cuidado. Y acá, muy bien. Vamos a calcular o a configurar nuestro osciloscopio de la siguiente manera. Voy a utilizarlo en escala de por 10. Vamos a subirlo a una escala de 10 voltios aproximadamente. Y vamos a utilizar nuestra sonda. Aquí la tenemos. Vamos a poner la sonda, la parte negativa, acá. Y vamos a agarrarnos del positivo del capacitor, muchachos. Del positivo del capacitor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate. Vamos a buscarle esta cuestioncita para ponerlo por acá. Muy bien. Y vamos a meterlo en esa zona, en el positivo. En el positivo, con mucho cuidado. Vamos a ver si lo puedo hacer. Esperen un segundo. Muy bien, lo coloqué el negativo a la parte metálica que me representa el negativo de la tierra caliente. Y acá el positivo, la sonda, va directamente al positivo del capacitor. ¿Qué quiero ver con esto? Parámetros. Voy a conectar la fuente acá. Como te puedes dar cuenta, me está marcando no valores predeterminados. Acá, en lo que viene siendo el AVG, que es el voltaje promedio, tiene que ser prácticamente igual a lo que nos marcó el multímetro o un poquito cercano o un poquito más alto. Mira cómo está. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eso no es correcto. Tú me preguntarás por qué. La fuente entonces no está. Y aparte, mira la línea. La línea tiene que ser fija. ¿Ya?
una línea horizontal fija, pura prácticamente, y mira cómo está. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque este tipo de fuente es una fuente que el circuito integrado viene programado de esa manera. Vamos a colocar una pequeña carga falsa con un foco como este. Vamos a llevar esta zona, fíjate acá, lo voy a llevar al cátodo del diodo que me representa un voltaje DC, y vamos a poner esto por acá, en esta zona. Esperen un segundo, a ver. Sí, vamos a poner este por acá, no, perdón. Este lo voy a llevar acá, perfecto, y este va a ir a tierra. La tierra puede ser el negativo del capacitor, o simplemente me voy a agarrar por abajo, con mucho cuidado. Ahí, porque hay una parte metálica en esa zona. Y me falta cerrar el circuito. Acá. Y mira lo que pasa, muchachos, en el momento en que yo pongo la carga. Miren lo que pasa. El voltaje pico a pico dice aproximadamente 784 milivoltios aproximadamente, lo cual indica cuando hay ruido, ¿verdad? O rizado. Si es muy alto, el capacitor estaría malo. En este caso está en buen estado. Y lo que viene siendo la parte del ABG, que es prácticamente un voltaje muy cercano, o tiene que ser muy cercano a la parte del RMS, al igual que el del voltaje pico. Te das cuenta, dice 20.1 voltios aproximadamente. Ahí ya está más estabilizado, y te das cuenta que la línea está prácticamente plana. ¿Qué me está diciendo esto? Que está en buen estado. Está en buen estado. Sin embargo, veo que en algunos casos sube un poquito más, pero muy poco. Un pequeñito rizado ahí. También tiene que ver mucho con el tema de la... Vamos a ver acá. Ahí, perfecto, ahí estamos. Ahí está, perfecto. Y ese es un comportamiento donde básicamente podemos darnos cuenta que sí está en buen estado el capacitor. Ahora, vamos a quitar el diodo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Escúchame atentamente, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, para eso voy a quitar todo. Voy a quitar el tema del osciloscopio. Vamos a desenchufar la fuente. Perfecto, queda un poquito prendido por la carga a la salida. Y voy a quitar todo. Bien, vamos a quitar o a retirar uno de los terminales. En este caso podría ser el ánodo o el cátodo. Entonces, hagámoslo con mucho cuidado y mucha calma. Vamos a retirar el diodo. Suponiendo, escúchame atentamente acá. Suponiendo que... vamos a esperar que... Lo que pasa es que estaba en stand-by entonces hay que esperar que regule la temperatura nuevamente. Vamos a suponer que es... o qué sucedería si yo quito el diodo. Vamos a levantarlo con mucho cuidado. Ahí lo he levantado. He levantado el cátodo. Porque esta falla puede ocurrir cuando tú tienes VCC inestable o no está presente. Tienes que revisar el bobinado auxiliar. Tienes que revisarlo. Te digo de antemano, solo aquí, en ningún canal de YouTube vas a aprender esto. Totalmente gratuito. Ni siquiera a la venta. Por eso déjame tu like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Vamos a conectar esto a través de una lámpara serie, aunque realmente la serie aquí es inevitable. Si llega a haber un daño, igual va a ocurrir, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Muy bien, entonces tengo mi serie de este lado, quité el diodo y ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en la fuente de alimentación en este momento? Quité el diodo. ¿Hay algún sonido como tic, 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 tic? Yo no escucho nada. Ahora, ¿qué pasa con el VCC, muchachos? Veamos. Veamos qué pasa con el VCC. Esto es impresionante. Esto es increíble. Vamos acá. Fíjate que acá ya tengo el capacitor negativo y positivo. Tengo el multímetro.
¿Qué pasa con el VCC acá? Mira lo que está pasando ahorita en este momento. Llega un voltaje, por lo que se ve, de 9 voltios, 10 voltios. Es decir, prácticamente 6 voltios menos, porque me marcó con el multímetro 15 y con el osciloscopio me marcó un voltaje promedio de 21 voltios. ¿Recuerdan? Mira cómo el voltaje bajó. Esto que está acá es parte de que el integrado está llegándole por medio del resultado de la resistencia de arranque. Vamos a ponerlo por acá con mucho cuidado. En esta zona. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si yo coloco? Vamos a medir el voltaje a la salida. Mira, aquí yo tengo este punto acá y este punto acá es un diodo. 5 voltios, mira aquí, 5 voltios por acá. 5 voltios, correcto, por acá. 14 voltios, correcto, muy bien. Excelente. Te das cuenta que aparentemente no todas las fuentes actúan igual. Le quité el diodo de estabilización del bobinado auxiliar para el VCC y la fuente me sigue entregando voltaje a la salida. Increíble las maravillas de la electrónica. Entonces, en muchas ocasiones se encuentra en persona, mira, tengo el voltaje y todo está bien, pero no siempre es así. ¿Qué es lo que está pasando? La fuente no tiene carga. Y al colocarle carga a la fuente, mira lo que va a ocurrir. Voy a buscar este. Aquí tengo un foco de automóvil y voy a colocar esa carga. Mira lo que pasa, muchachos. Préstame acá porque esto solamente lo vas a aprender acá. Solamente acá. Voy a conectarla. Mira lo que está pasando. Fíjate, por favor, lo que está sucediendo. Vamos a agarrarle un poquito la... Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Estamos ahorita ubicando o viendo una reacción. ¿Qué está pasando ahí? La fuente se está intentando arrancar. Está sonando tiqui, 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 tiqui. Y estamos en el diodo. Vamos a verificarlo con mucho cuidado. Estamos en el diodo de 14 voltios. O sea, debería mantenerme esa carga. Pero ¿qué está pasando? Si yo me voy a medir el VCC del integrado, esto es con práctica. Por eso yo le digo, no vas a encontrar nada parecido a esto en ningún lado. Mira acá, me voy directamente desde el negativo del capacitor electrolítico principal al VCC del integrado. ¿Y qué tengo? Mira el voltaje. 12, 10. ¿Te das cuenta? Mira. 5, 10, 12, 5, 10, 12. Es decir, el voltaje está inestable. No siempre el voltaje inestable, cuando ustedes encuentren el VCC del integrado, no siempre es problema del integrado. Muchas veces puede ser del bobinado auxiliar, ocasionada una falla por el diodo o por el capacitor de electrolítico. En este caso yo quité el diodo, no quité el capacitor. Mira lo que pasa con el voltaje del VCC en el capacitor. Y mira lo que está pasando en la salida de la fuente de alimentación. Entonces, en la parte donde yo debería tener 14, o donde yo tengo 5, ¿cuánto tengo? Vamos a voltearlo por acá primero. Me paro acá. En el diodo de 5, en este no, mira, 3 puntos y tanto. Voltaje inestable. En el de acá, 0,6, 0,3, voltaje inestable. En el de acá, 0,2, 0,7, voltaje inestable. Se cae el voltaje. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué les parece? Esta es una de las mejores clases de YouTube de mi canal de Multiservicio de Electrónica Integral Santa Silva. Vuelvo y repito. Estas son las maravillas de la electrónica, muchachos. Estas son las maravillas de la electrónica. VCC inestable por culpa del diodo del bobinado auxiliar que mantiene el VCC. No es culpa del integrado. Voy a volver a soldar el diodo. Muy bien, he vuelto a soldar el diodo. Lo he vuelto a soldar, muchachos, para que lo tomen en cuenta. Y fíjate, acá está la carga en el mismo diodo. Prendo mi fuente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cuánto es el voltaje ahora en la parte del capacitor de acá? Aquí lo tenemos. Obsérvame, por favor. Estabilizado. 13.8 voltios. Se dan cuenta que
sin carga. Al principio estaba a 15.98, bajaba, subía. Mira ahora, 13.8 estabilizados con la carga, porque no todas las fuentes actúan igual. Muchachos, por favor, esto es oro puro. Oro puro. Esto no, en ningún instituto de todos los años que yo he estudiado en diferentes escuelas, jamás, de los jamases, un instituto o una escuela te va a dar las prácticas de esta manera. Esto solamente lo permite YouTube. Y sonará de repente un poco sobrado para algunos, pero no, es un regalo que lo que yo le estoy dando acá, porque esta información vale millones. Un fuerte abrazo.